Como frecuentemente lo hago, quiero empezar haciéndoles unas preguntas. Hermanos, ¿ustedes entienden lo que es el gozo? ¿Entienden lo que es el gozo? ¿Entienden lo que es el regocijo? ¿Entienden lo que es la alegría? ¿Entienden esto? Gozo, regocijo, alegría. ¿Sí entienden lo que eso es? Creo que no, porque entonces quedan aquí con cara de extrañados. Dije, no, a lo mejor no entienden. Bueno, ¿podrían definirlo? A ver, piénsenle, piensen 2 segundos ahí. ¿Cómo definirían gozo, regocijo, alegría? ¿Cómo lo definirían? ¿Son sinónimos? O sea, ¿el gozo es lo mismo que la alegría, que el regocijo? ¿Son sinónimos? ¿O hay diferencias entre ellos? Bueno, saben, me puse a buscar las definiciones de esto ahí en la red, en los diccionarios, y la verdad es que a mí no me quedó nada claro. Esa fue la verdad, no me quedó claro. Algunos, ¿saben? Algunos definen estas cosas como emociones, otros las definen como sentimientos. Dicen que no es lo mismo. Bueno, pues resulta que no, ¿verdad? Los sentimientos no son lo mismo que las emociones. Y bueno, algunos dicen que son emociones, otros dicen que son sentimientos. Otros dicen que son sinónimos, es lo mismo alegría que gozo o regocijo. Y hay otros que dicen que no y marcan aparentemente sus diferencias. Pero la verdad es que tales diferencias no son tan notorias. Miren, algunas definiciones, 4 breves definiciones de las que encontré, dicen esto. Alegría, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o la sonrisa. Otra definición dice que la alegría es una emoción agradable o una sensación de satisfacción o placer de duración limitada. A menudo se toma como sinónimo de felicidad o placer. Una de gozo dice que el gozo es un término que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Está asociado a disfrutar y a toda acción que genere felicidad. La última dice que el gozo es un sentimiento de placer, satisfacción, alegría, regocijo por el disfrute de una cosa, acto o acción que se genera por algo que se posee, o el placer por haber realizado con buen fin una meta, produciendo la emoción que se siente por completar algo que gusta en demasía, poniendo de manifiesto el gozo en la fe de obtener algo deseado, anhelado, que produce alegría intensa y placentera que experimenta una persona al sentirse satisfecha. ¿Y ahora qué dicen ustedes? ¿Quedaron claras las definiciones? ¿Era lo que ustedes tenían en mente? A decir, ándale, si cuando preguntaste qué teníamos, eso es lo que yo tenía en la mente para definir el gozo, el regocijo y la alegría. Bueno, miren hermanos, independientemente de que nos pueda ser fácil o no definir estos conceptos, la realidad es que por nuestra experiencia, porque lo hemos experimentado, más allá de definirlo y de definirlo correctamente, lo entendemos porque lo hemos experimentado. De alguna manera sí entendemos, aunque no lo definamos. Y ahora, hermano, yo quisiera preguntarte, de manera personal, piénsalo 2 segundos, ¿qué cosas son las que a ti te producen gozo o alegría? ¿Qué cosas a ti te producen gozo o alegría? A ver, piénsale tantito. Y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿siempre estás gozoso? O sea, ¿siempre estás gozoso? ¿Siempre estás alegre? ¿Siempre? Bien, hermanos, el día de hoy otra vez ya es diciembre. Ya estamos otra vez en diciembre. Hoy es día 1 de diciembre. Y hoy estamos iniciando una época que en la mayoría de las personas produce alegría, mucha alegría.
Digo que en la mayoría de las personas, porque la verdad es que hay quienes en realidad en esta época se sienten tristes, se sienten melancólicos y hasta deprimidos. Inclusive el índice de suicidios se eleva. Pero bueno, en la gran mayoría de las personas no es así. Las fiestas navideñas generan una enorme alegría en nuestra sociedad. Todo es felicidad, todo es agradable. Y los medios de comunicación y las redes sociales saturan a las personas con esos pensamientos agradables y positivos sobre el valor de compartir estas fiestas en situación familiar. Es un tiempo de estar en familia, es un tiempo de estar en paz, es un tiempo de amar y es un tiempo de perdonar. Y muchas otras cosas que ustedes oyen y van a estar oyendo durante los días siguientes, pero que han oído en los años anteriores. Y la iglesia, viviendo en medio de este agradable alboroto, y lo digo así porque es un alboroto, ¿verdad? Todo el mundo anda corriendo, el tráfico está insoportable, el centro es impenetrable, de verdad es un alboroto. Pero es un alboroto agradable. Es agradable. Bueno, ya, ¿verdad? Ya pasemos por ahí, ya pasamos en la noche, y hay ya casas iluminadas con luces de colores, hay arbolitos. Bueno, ya empieza todo este agradable alboroto. Y la iglesia viviendo en medio de esto, pues la verdad que se ve fuertemente influenciada por este ambiente. Y también se siente muy alegre y muy gozosa por todo lo que está pasando a su alrededor. Y se contagia de ese ambiente y participa de muchas de esas cosas. Aunque claro está evitando los excesos que no tienen nada de piadosos. Pero muchas cosas, claro que son agradables y participa de ellas. Bueno, hoy no les voy a decir si esto es bueno o malo. Hemos abundado en este tema mucho, durante muchos años. Y ustedes están perfectamente conscientes de la enseñanza que les hemos transmitido. Pero saben, hermanos, precisamente porque sin duda se gozarán enormemente durante esta época por ese ambiente festivo que nos rodea, nosotros queremos llamar su atención en las predicaciones de este mes para que no se conformen solo con estar gozosos por lo que está pasando alrededor, sino que como nosotros cristianos recapacitemos en algunas cosas, porque no las podemos agotar en un mes, pero recapacitemos en algunas cosas que debieran llenarnos de gozo, independientemente de la época en la que estemos inmersos. La serie de predicaciones de este mes se llama El gozo del cristiano, el gozo del cristiano. Y nosotros, hermanos, deseamos que al meditar en esto, tu gozo por esas cosas que la Biblia nos dice, supere con mucho cualquier otro tipo de gozo que tú pudieras tener. Iniciaremos este domingo con el tema Gozo en el Señor. Ese es el título de la predicación de hoy. Gozo en el Señor. No sé si notaron que no leímos ninguna cita bíblica, ¿verdad? Estamos acostumbrados. La cita, la predicación y ya hasta ahora tenemos la Biblia. Pero sí notaron que hoy no leímos cita. Pero si la tengo, sí tengo la cita. Pero no abras la Biblia, déjala ahí donde está, porque nos vamos a tardar más en lo que la encuentras que en lo que la vamos a repetir. Y quiero que la repitamos todos. Son 9 palabras nada más, un solo versículo, 9 palabras. Y yo sé que muchos de ustedes quizás lo sepan de memoria. Y los que no lo sepan de memoria, ahorita se lo van a aprender. Por lo menos hoy se van a retirar de este lugar habiendo aprendido un texto de la Biblia con todo y cita. Entonces, el texto para la predicación de hoy es Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Quién lo sabe de memoria? 2, 3, 4, 6, 8, 10, nada más 12.
Los demás no se lo saben, 13. Ok, bueno, no importa, los otros 75, ahorita los van a aprender. 9 palabras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Está fácil, ¿no? A ver, repitamos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Última vez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A ver, los hermanos que no levantaron la mano, díganlo solitos ahora. A ver, dice. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y la cita? Ok, ya se aprendieron un texto hoy, de memoria, con todo y cita. Está fácil, ¿verdad? Este es el texto en el que vamos a meditar el día de hoy. Y hermanos, miren, lo primero que hoy quiero decir sobre estas breves palabras es que están escritas por el apóstol Pablo en modo imperativo. Otra vez, nos estás diciendo eso semana tras semana, ¿verdad? Cada día es imperativo. Bueno, pues sí, así escribe Pablo. Están en modo imperativo, que ya entendimos, ¿verdad? Ya nos quedó claro. Cuando es modo imperativo significa que es un mandamiento, es una orden. Pablo ordena a los filipenses que estén siempre gozosos. Eso les está ordenando. Y para empezar, esto suena bastante sorprendente. ¿Puede acaso alguien estar alegre solamente porque se le ordene? A ver, te ordeno que estés alegre. ¿Se puede? Pues aquí la Biblia nos dice que el cristiano sí puede y debe estar alegre siempre. Y entonces, hermanos, nos podemos dar cuenta desde un principio que el gozo y la alegría del cristiano es muy diferente del gozo y la alegría del mundo. No hay equivalencia. Y la orden que Pablo está dando es estar gozosos en el Señor siempre. Estar gozosos en el Señor siempre. Miren, la palabra que aquí encontramos en nuestra Reina Valera 60 es regocijo, ya te la aprendimos, ¿verdad? Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Miren, hace mucho tiempo se nos decía, creo que desde que era yo niño escuchaba esto, ¿verdad? Que el regocijo es algo mucho mayor que el gozo. Eso se nos enseñó. Pues ¿saben qué? Perdónenme, pero no es cierto. ¿Sale? Entonces, hermanos que han escuchado como yo eso de hace mucho tiempo, empiecen a borrar eso de sus mentes. Porque la palabra que aquí Pablo está usando, la palabra cara, que se traduce como regocijo, es la mismita palabra que se traduce como gozo. ¿Sale? Es lo mismo. Entonces, en este texto, y revisé los otros textos que aparecen en el Nuevo Testamento, regocijo y gozo es lo mismo. ¿Vale? Entonces ya aprendieron algo más. Hermanos, ya los que son de mi generación, de aquellos tiempos que son los viejos, bueno, en el sentido bíblico, en ese texto, gozo y regocijo es lo mismo. No hay un gozo exuberante ni nada, es lo mismo, gozo. La otra cosa que les quiero decir es que, aunque hay 3 palabras distintas a esta en el idioma griego, que se traducen como alegría, allí en nuestra Reina Valera, cuando nosotros vamos a estudiar estas palabras y a ver lo que ellas significan y buscamos sus definiciones, pues resulta que mencionan que alegría, en su definición mencionan el gozo, las 3 palabras, aunque distintas y teniendo cierto matiz diferente, bueno, hacen más o menos referencia, son muy parecidas en realidad y están muy relacionadas con el gozo. De tal manera que cuando nosotros hablamos de gozo, pues también podemos entender que estamos hablando de alegría. Y, ¿saben? De hecho, la Nueva Versión Internacional y la Biblia Textual, versiones en nuestro español, en vez de traducir aquí regocijaos, dice alégrense. En vez de gozo, dicen alegría. Es más, un excelente diccionario teológico
cuando define esta palabra cara, que se traduce como gozo, este diccionario lo traduce más bien como alegría. Entonces, hermanos, para efectos de entender el texto y nuestra predicación de hoy, refirámonos al gozo o a la alegría de manera similar, ¿sí? No es diferente, más allá de las definiciones que podamos encontrar en nuestro idioma actualmente. Bueno, en este momento vamos a decir que gozo y alegría es algo similar. Ahora, hermanos, como ya comentábamos en la introducción, aunque pudiera ser difícil definir el gozo o la alegría, miren, nosotros podemos decir, para efectos hoy también, que el gozo es la emoción, el sentimiento o el estado, como quieran, el estado de bienestar. El estado de bienestar producido por alguna cosa o por alguna situación que es satisfactoria o que es agradable o que es favorable. Incluye en este bienestar la posesión de algo. Uno es gozoso, uno es alegre por poseer algo. Otra vez, pero que sea agradable. Y también el bienestar que se producirá por algo que aunque no se tenga o no se haya experimentado en ese momento, pero se sabe que se va a tener o que se va a experimentar, y esa sensación ya hace que uno puede estar gozoso o alegre y se disfruta de antemano. Saben, ese sentido que he tratado de aclarar en este momento, ese sentido de alegría o de gozo, viene desde los tiempos de los filósofos griegos. De tal manera que cuando el apóstol Pablo está escribiendo, entonces ese concepto de alegría que más o menos acabamos de definir, bueno, ya era común ahí en la sociedad, y Pablo lo tenía claro, y los filipenses a quienes les estaba escribiendo, pues también lo entendían perfectamente. Pues bien, lo que Pablo está ordenando es que los creyentes deben estar en un estado de bienestar siempre. Siempre. Y la palabra siempre quiere decir en todo momento y bajo cualquier circunstancia, implicando con esto obviamente que no es algo pasajero, sino que es algo permanente. Es decir, el estado de bienestar del cristiano no es algo momentáneo o pasajero. Se sigue, como se dan cuenta, hermanos, se sigue estableciendo la enorme diferencia entre el gozo del mundo y el gozo del cristiano. El mundo goza cuando está en situaciones agradables, pero normalmente esas situaciones son pasajeras, son momentáneas. Pero el cristiano debe estar gozoso permanentemente y en cualquier circunstancia, aún en las desagradables. ¿Esto es posible? ¿Esto es posible? ¿Estar gozoso siempre, aún en las condiciones que no son agradables? Miren, si ustedes leen completa la carta a los filipenses, y sé que lo han hecho en algún momento, se han dado cuenta que el gozo es algo que emana de la carta. Pablo está gozoso, el gozo se le desborda al estar escribiendo la carta. ¿Y saben dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo? En la cárcel. Estaba encarcelado en Roma. Y de todas maneras, él dice, ¿era algo agradable estar encarcelado? Sin duda que no. Pero el que dice, yo estoy gozoso y ustedes deben estar gozosos. De hecho, años atrás de escribir esta carta, cuando él junto con Silas visitó aquella ciudad de Filipos para presentar el Evangelio, y cuando estableció la iglesia, ellos, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 16, ellos fueron encarcelados. Y fueron encarcelados bajo la orden de los superiores de una manera fuerte. Y dice que los metieron al calabozo más profundo. Y le pusieron los pies en un cepo. ¿Sí saben lo que es el cepo, verdad? Esa tablita ahí que se baja y ahí tenían, o sea, no se podían ni parar, estaban ahí. Y a la medianoche, dice Hechos capítulo 16, que estando Pablo y Silas, a medianoche, en aquella cárcel que sin duda estaba fría y húmeda, y los pies sujetos, ellos estaban cantando himnos
al Señor. Entonces, ¿qué dicen? ¿Es posible estar gozoso aún en las condiciones que no son satisfactorias? Ahí está la muestra de que sí se puede. Pero hermanos, seamos sinceros. Esto que hasta ahora hemos dicho, la verdad es que no suena razonable, ¿o sí? ¿Suena muy razonable lo que hemos dicho hasta este momento? Porque miren, parafraseando a Pablo aquí, yo diría, Filipenses, les ordeno que, sin importar las circunstancias en las que se encuentren, por muy desagradables que sean, ustedes deben estar siempre alegres. Eso es lo que Pablo está ordenando. Y hermanos, esto es una locura, ¿no es cierto? Una verdadera locura. Y otra vez, ¿realmente será posible? ¿Saben? Para el mundo definitivamente no lo es. Pero para el cristiano, sí. Para el cristiano, sí. Y a lo mejor alguien por ahí preguntará, ¿sí? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿O por qué? Bueno, porque el cristiano puede y debe gozarse en el Señor. Porque el cristiano puede y debe gozarse en el Señor. Y esta, hermanos, es la enorme diferencia. Y por esto, el mundo no lo puede entender, ni lo puede tener. Tampoco. No lo puede entender y no lo puede tener. ¿Por qué? ¿Por qué es posible tener un gozo permanente bajo cualquier circunstancia en el Señor? Bueno, por varias razones. La primera, porque en el Señor el creyente tiene el mayor bien. Ya dijimos, ¿verdad?, que la alegría o la felicidad, el gozo, también se puede tener por obtener alguna cosa, algún bien. Y será mayor el gozo y será mayor la alegría entre mayor sea el bien. A ver, hermano, ¿qué te hará más feliz? ¿Tener 1,000 pesos o 10,000 pesos? ¿Se conforman con 100? ¿No les da más? ¿Qué les da más gozo? ¿Tener 1,000 o 10,000? Dice, pues me gozaría más si tuviera 10,000 porque no los tengo, ¿verdad? Es más, no tengo ni 1,000, en este momento me conformo hasta con 100, dicen. Bueno, entonces, ¿qué nos da más gozo? ¿1,000 o 10,000? Pues 10,000, ¿verdad? Obviamente. ¿1,000 son malos? No. Pero es un bien. Pero 10,000 es un bien mayor, pues obviamente, ¿verdad? Ahora sí que en esa comparación quieres 500, no, porque así ya dijiste que mínimo 1,000, ¿verdad? Entonces, siempre nuestro gozo estará en obtener el bien mayor. Pues sabes, mi hermano, Dios es el bien mayor. Dios es el bien mayor. No hay otra cosa mejor, no hay un bien mayor que Dios. Y esto lo podemos encontrar allí en la Biblia, aunque no nos habla de gozo ni de alegría. Pero allá en el Génesis, cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba totalmente gozoso, alegre y feliz. ¿Por qué? Porque no estaba triste, no le faltaba nada, lo poseía todo, estaba en paz. Estaba en paz con Dios. Estaba en paz con el resto de la humanidad. Aunque en ese momento la humanidad solamente era otra persona, ¿verdad? Adán con Eva y Eva con Adán, nada más. Pero bueno, era el resto de la humanidad. Estaba en paz con el resto de la humanidad. Y estaba en paz consigo mismo. Y al estar en ese bienestar total, sin duda que estaba gozoso y alegre. Y eso se daba porque estaba en perfecta armonía con Dios. Porque fuera de Dios no podía haber gozo y alegría. No lo podía haber. Porque no hay gozo mayor que Dios, ni hay gozo perfecto fuera de Dios. Él es el bien mayor. Por eso Dios
al buscar al ser humano, lo atrae hacia sí mismo, porque no le puede conducir a otro lugar que le sea mejor. Vamos a suponer algo que no se puede, pero vamos a suponer que hubiera otra cosa que fuera mejor que Dios. ¿Qué haría Dios? Conducirlo hacia aquello que es lo mejor. Pero como no existe nada mejor que Dios, entonces la ocupación de Dios es atraer a las personas hacia sí mismo, porque Él es el bien mayor. Y si nosotros vamos a obtener gozo por tener algo y podemos tener lo más grande que puede existir, pues entonces el gozo mayor está en Dios. Y ahí podemos obtener el gozo. Pero sabes, también, porque en el Señor el creyente está seguro. Y además el creyente en Dios, en Cristo, puede estar ya gozando de lo que va a obtener. Eso también es felicidad y gozo. Sabemos que todavía no lo tenemos, pero como sabemos que lo vamos a obtener, ya estamos sintiendo gozo y alegría. Hace como 2, 3 semanas, no sé, vi allí en el Face que alguien publicó que en noviembre de 2020, o sea, hace 2, 3 semanas todavía era noviembre, 2019, pero alguien publicó que en noviembre de 2020 iba a haber un evento, ni me acuerdo qué evento iba a haber, pero iba a haber un evento en noviembre de 2000, del veintitantos al veintitantos de noviembre de 2020, tal evento. Y la preventa para cuentavientes Banamex en marzo de 2020, para que saques tus boletos. Y alguien publicó con mucha emoción, ¿para qué? Para que ese día de la preventa, a las 11 de la mañana, ya esté con su computadora o con su teléfono, para luego sacar sus boletos. ¿Cuánto falta para el evento? 1 año. Pero ya estaba alegre. ¿Por qué? Porque va a haber esto, yo ya voy a estar dentro de 1 año, ojalá ya llegue, de estar ahí muy emocionado. ¿Por qué? Le produce alegría lo que va a recibir, aunque falte mucho tiempo. ¿Es un motivo de gozo? Pues sí, la verdad es que sí, es algo satisfactorio. Entonces ahora, hermanos, acuérdense de Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. ¿Qué le dijo el Señor a los suyos? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor, en el Señor tenemos una morada en los cielos. Y un día, nosotros vamos a tenerla y vamos a disfrutarla. ¿Nos podemos gozar desde ahora por eso? Sí. Nos debemos, no solamente nos podemos, nos debemos gozar por eso desde ahora. Pero también, hermanos, nos podemos gozar en el Señor, porque Dios lo tiene todo bajo control. Dios lo tiene todo bajo control. Cuando uno piensa en las cosas que quiere obtener al futuro, dice, ¿y si pasan esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si hay imponderables? ¿Y si finalmente no lo logro, no lo obtengo? Empieza a haber cierto temor. Y eso quita la felicidad. Pero si uno está seguro durante el proceso, entonces el gozo no tiene por qué acabarse, ¿es cierto? Bueno, pues el gozo del cristiano se basa en la firme verdad de que es Dios quien de manera soberana lo tiene todo bajo control. ¿Lo crees, hermano? Esto, mi hermano, debe ser una convicción. Debe ser una convicción en ti. Porque cuando el creyente lo entiende, y lo entiende perfectamente, entonces el creyente va a entender que cualquier suceso en su vida está determinado ¿por quién? Por Dios.
independiente de aquellas cosas que parecen para nosotros malas o desagradables. No importa, porque estamos en la mano de Dios, Evangelio de Juan, capítulo 10, y nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie. Y Él se encargará de llevarnos hasta el fin. Porque Él tiene un propósito para nosotros, nos predestinó para algo. Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen del Señor Jesucristo. Y en ese momento nosotros seremos glorificados. Sigo en Romanos capítulo 8. Y cuando seamos glorificados vamos a ser semejantes al Señor Jesús. Y vamos a tener esa gloria, y nos va a hacer compartir esa gloria, y vamos a estar allá por la eternidad. Y en ese proceso Dios se está encargando, nuestro Padre amoroso, cuidadoso de nosotros, se está encargando de ir forjando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Y si para eso es necesario que atravesemos por ciertas situaciones que no nos gustan, de todas maneras el Señor nos va a llevar por allí. Pero confiemos, porque todo está bajo su control. Él lo tiene todo bajo control y nos llevará al fin que Él tiene ya preparado para nosotros. Y hermanos, si todo está en las manos de Dios y no nos olvidamos de esto, entonces ante cualquier situación nosotros podemos estar gozosos, no importa que nos esté doliendo. Porque hermanos, el gozo del cristiano no depende de factores externos, ni de situaciones internas agradables. El gozo del cristiano depende de su posición y de su relación con Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 13 nos hablan de las enormes bendiciones espirituales en los lugares celestiales que nosotros ya tenemos en Cristo. Mediante su muerte y su resurrección, Él ya garantizó para nosotros ese final. Y el gozo del cristiano se basa en saber esto, en estar seguro de esto, en estar en esta posición en Cristo y saber que ese futuro está garantizado. Y de esto, hermanos, nos habla la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Hermanos, por esto que acabamos de decir, y algunas otras cosas más, es que el gozo del cristiano se debe mantener siempre. Por eso es posible estar gozosos siempre, sin importar las situaciones desagradables, porque esas situaciones finalmente son pruebas que el Señor permite. Él las puso allí para nosotros. Y entonces, hermanos, no deben importar las pruebas, de verdad no deben de importar. De hecho, recuerda, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, después de hablarnos de esa herencia que tenemos en los cielos garantizada para nosotros, a partir del versículo 6 al 9, y también Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, nos dicen inclusive que debemos gozarnos estando en medio de esas pruebas y de esas dificultades y de esas tribulaciones. La Biblia claramente lo dice, estás en medio de eso, hermano, gózate por ello. Pero que nadie piense que uno goza por el sufrimiento, porque esto sería masoquismo, y esto ya sería efectivamente algo incorrecto. No, el cristiano no goza por estar sufriendo, el cristiano goza por lo que viene después del sufrimiento, porque entiende que ese sufrimiento lo está forjando en un carácter espiritual que se va a asemejar más al del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el gozo del cristiano no es un sentimiento, porque a veces nos sentimos bien, pero al ratito ya nos sentimos mal. En un momento nos sentimos contentos y en otro momento nos sentimos tristes.
En un momento nos sentimos muy seguros y en otro momento nos sentimos totalmente desamparados. El gozo en el Señor no es un sentimiento, y menos un sentimiento momentáneo. El gozo del cristiano es un estado, es una actividad permanente. Por esto que acabamos de decir. Porque ese gozo está ¿en quién? En el Señor. Ahora yo quisiera preguntarte, hermano, ¿te ha quedado claro lo que es el gozo cristiano? ¿Te ha quedado claro que ese gozo es en el Señor? ¿Y por qué es en el Señor? ¿Y te ha quedado claro que de esta manera sí puedes estar gozoso siempre? ¿Te ha quedado claro? Ahora déjame considerar algunas cosas, algunas situaciones en donde nosotros podemos aplicar o podemos tomar conciencia de que cuando estamos en ella no estamos en ese gozo del Señor. No estamos obedeciendo la orden, porque es una orden. Tienes que estar gozoso siempre. Miren, cuando algún cristiano vive enojado siempre, cuando está en ese constante enojo, o cuando está en resentimiento, o cuando está en amargura contra alguien, ese cristiano o ese creyente no está experimentando ni manifestando el gozo del Señor, porque está viviendo de cuestiones externas. Pero ya me dijo, pero ya me hizo, yo tengo razón, pero aquellos son bien malos, y ahí está, dejándose llevar por todas esas cuestiones externas, y está enojado, resentido o en amargura. Y entonces se la pasa culpando a todos los demás de su infelicidad. Yo no soy alegre, yo no estoy contento por culpa de todos ellos. Quien hace eso no está experimentando el gozo del Señor. En la Biblia nosotros vamos a encontrar muchos pasajes que nos dirigen a tomar la actitud correcta. Y en la Biblia vamos a encontrar que ante esas situaciones nosotros debemos de ser tolerantes, que debemos de soportar a los demás y que debemos perdonar a los demás. Y cuando nosotros hacemos eso y lo obedecemos, entonces eso quiere decir que nosotros estamos en el Señor, porque estamos obedeciendo lo que nos está diciendo. Y cuando estamos en el Señor, entonces sí, todo eso va a desaparecer y entonces sí podemos experimentar ese gozo permanente, aunque los demás sigan haciendo todo en contra de nosotros. No importa, estaremos gozosos en el Señor. Cuando alguien vive preocupado por algo, permanentemente preocupado, de tal manera que ya le resulta agobiante y hasta pierde el sueño por eso, bueno, quien está así, definitivamente no está viviendo en el gozo del Señor. ¿Qué debe hacer? Bueno, la Biblia dice, Santiago dice, estás en esos problemas, tienes que ir y orar. ¿Orar y pedir qué? ¿Que te quite los problemas? No. Orar para que Dios te dé sabiduría, Santiago capítulo 1. Para que puedas entender, el Señor está obrando en ti, el Señor quiere hacer algo en tu vida, quiere llevarte a un crecimiento espiritual y tú tienes que entenderlo y cuando no lo puedes ver, Señor, enséñame. Eso es lo que tienes que pedir, no quítamelo, enséñame. Y cuando tú haces eso, entonces estás obedeciendo lo que el Señor dice. Estás en el Señor. Y entonces, a pesar de esas situaciones, tú realmente vas a poder experimentar el gozo del Señor en cualquier circunstancia. Cuando alguien va y busca allí en las páginas de las redes del Internet, que aunque mencionen textos bíblicos, porque hay muchas páginas de esto que mencionan textos bíblicos, y después viene ahí una frasecita muy alentadora,
Pero saben, hermanos, tengan cuidado con esto, porque muchas de estas páginas, muchos de estos pensamientos, en realidad, ¿saben qué son? Son meras cuestiones de psicología positiva. Esos son psicología positiva. Con mucho y que tengan textos, y con mucho y que te digan algunas frases bonitas. Son cuestiones de autoayuda, son cuestiones de motivación personal. Lo mismo es que veas esa que tiene un texto o una cita de Pablo Coelho, es exactamente lo mismo. Esos son. Cuando alguien va y busca eso y hasta lo publica allí en su Face, bueno, sí, a lo mejor por el momento se siente, y otra vez ese sentir momentáneo, se siente bien en ese momento. Pero la realidad es que no está viviendo ni experimentando el gozo del Señor. Son cuestiones emocionales y por lo tanto pasajeras. ¿Qué hay que hacer? Hay que escudriñar la palabra de Dios. Ya te lo he dicho 2 veces, creo, y la tercera y no importa, porque aún el apóstol Pablo y Pedro decían, si se los tengo que estar repitiendo, lo voy a estar haciendo. Hermanos, no vayan a esas páginas, no se conformen con usar páginas de pensamientos cristianos. Algo que está bonito y lo publico. Algo que está bonito y lo publico. Hermano, no hagas eso, ya deja de hacer eso. Ve y toma tu Biblia y ponte a escudriñar la palabra directamente. Y obtén los principios bíblicos correctos de allí. Y aplícalos. Y cuando hagas eso, entonces vas a estar en el Señor. Y entonces sí que vas a poder experimentar el gozo de manera permanente. Una última. Quien viene al culto y se siente bien y se va contento, bueno, en realidad solamente está sintiéndose bien, alegre, gozoso por cuestiones externas. Los cantos, las lecturas, inclusive hasta la predicación, tal vez, ¿verdad? Ay, eso me hacen que me sienta bien, yo me voy muy contento de aquí. Pero solamente son cuestiones externas. Y eso no es más que pura religión. Y no se experimenta el gozo del Señor, porque otra vez son cuestiones emocionales y por lo tanto pasajeras. Porque alguien se va, ¿verdad?, muy contento el domingo del culto y dentro de 40 minutos publica allí un pensamiento de esos que les dije que no debían de tomar, pero bueno, ay, este está bonito y ay, lo pongo allí. Pero a la tarde, en la noche, ya puso ahí que está triste por eso, que está ya desgarrándose las vestiduras por aquello, y ya, o sea, la felicidad que obtuvo aquí, dentro de 5 horas ya se le acabó. Por eso, hermanos, no se trata de solamente venir y sentirse bien, porque no depende de eso, depende de tener una verdadera relación con Cristo, y de entender que realmente el Señor es el único que merece alabanza y por eso vengo a alabarle. Y cuando vengo a alabarle no es para que yo me sienta bien, vengo a alabarle porque Dios se lo merece. Estar aquí no se trata de mí, se trata del Señor. Entonces, cuando entendemos eso, entonces sí, nosotros, claro que podemos experimentar ese gozo del Señor y de manera permanente. Por estas cosas que he mencionado brevemente, el gozo permanente solo se puede obtener con una relación correcta con el Señor. Quien no la tiene, quien no tiene a Cristo en su vida, quien no ha nacido de nuevo, no podrá, por mucho que se afane, experimentar ese gozo permanente en el Señor. No va a poder. Concluyamos. Hermano, empiezas a sentirte alegre por el ambiente festivo que nos rodea. Está bien, pero no se te olvide, esas son meras cuestiones externas.
Ciertamente agradables, sí son agradables. Pero sabes, se van a acabar dentro de un mes. Se van a acabar dentro de un mes. Y entonces, quizás vas a dejar de estar gozoso porque ya se terminó la fiesta navideña. Vas a dejar de estar gozoso porque ya no vas a tener regalos, porque ya no vas a estar con tu familia, porque ya no va a haber cena. Vas a dejar de estar gozoso porque vas a tener que regresar al trabajo o a la escuela, y porque ya no vas a tener dinero. Y hasta es probable que lo que tengas es una gran deuda. Sí, toda esa felicidad que ahorita está en boga y que wow, se va a acabar dentro de un mes. Por eso, mi hermano, más allá de cualquier situación externa y de cualquier época del año y de cualquier situación, por muy difícil que tú puedas estar viviendo, tú debes permanecer siempre gozoso. Tú siempre debes estar gozoso. Es una orden, no mía. Es una orden del Señor a través de Pablo, escrita en la Biblia. Tú siempre debes estar gozoso. ¿Por qué? Porque tu gozo está ¿en quién? En el Señor. ¿Quedó claro? A ver, Filipenses 4:4 dice: última vez, porque algunos todavía se quedan así. Última vez. Nuestro buen Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque encontramos que ciertamente tú en tu misericordia, Señor, permites muchas cosas que nos traen gozo y alegría en nuestra vida, pero Señor, que como hijos tuyos vayamos siempre más allá, que no nos conformemos con estas cuestiones, sino que Padre entendamos que el mayor bien eres tú, y que Padre, estando en ti, nosotros podemos tener ese gozo y esa alegría siempre. Sin duda que estaremos experimentando situaciones desagradables, pero Señor, debemos de estar confiados en que tú lo tienes todo bajo control. Y Padre, que todas estas cosas se sumen para que nosotros podamos estar gozosos siempre en ti. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.